Bueno, buenos días a todos, muy buenos días o buenas tardes para algunos que nos están escuchando y viendo desde otros puntos del planeta. Veo gente de North Carolina que nos dicen buenas tardes. En Buenos Aires son buenos días. Para todos aquellos que no nos conocen, voy a hacer una mínima presentación de qué es la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo. Es una institución que nosotros le decimos la AAPPG, que tiene más de 65 años de trayectoria. Es una institución que yo soy Clara Stein, vicepresidenta de la comisión directiva y responsable del área de docencia con Dolores Arobe. Nosotros impartimos varios posgrados, uno que es el de nuestra institución llamado IPCB, y después dos diplomaturas con convenio con UCES, una diplomatura superior en vínculos y una perspectiva vincular en educación. Y en este momento estamos trabajando fuertemente para un programa con la UBA. Esta es la asociación. Ahora les voy a presentar a Osvaldo Delgado, con un currículum abreviado, pero el doctor hace mucho más de lo que yo voy a contar. Es doctor en psicología de la UBA, analista miembro de la Escuela de Orientación Lacaniana y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Es la EOL conocida entre nosotros. En la Universidad de Buenos Aires es consejero superior por el claustro de profesores. En la Facultad de Psicología de la UBA es profesor titular con dedicación exclusiva en la Cátedra 1 de Psicoanálisis Freud, profesor a cargo de las materias Construcción de los Conceptos Psicoanalíticos y de la Cátedra 2 de la Escuela Francesa, miembro de la Comisión de la Maestría en Psicoanálisis y miembro del Comité de Ética. En la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA es miembro comisión directiva de la Maestría de Estudios Interdisciplinarios de la Subjetividad, docente del ICDEVA y de la Maestría de Psicoanálisis de ICDEVA, UNSAM y de Lyon. Miembro del Comité Académico de la Maestría de Psicoanálisis Lacaniano de la Universidad Nacional de Córdoba. Profesor de la Maestría en Psicoanálisis de la Universidad Católica de Guayaquil, Ecuador. Director del Dispositivo Asistencial de Psicoanálisis y Derechos Humanos del Hospital de Clínicas de Cava. Investigador, categoría 1 en el programa de incentivo a investigadores docentes de universidades nacionales. Mínimo currículum, es mucho más amplio. Ahora los dejo con el doctor Osvaldo Delgado. Bueno, buenos días, buenas tardes también. Para mí realmente es un placer estar en conexión con ustedes y poder hablar de lo que voy a hablar, que espero que les guste. Es un gusto y les voy a contar algo para empezar, porque estamos en la Asociación de Psicoterapia, Psicología y Psicoterapia de Grupo. Y te ven que mis referencias son en relación a psicoanálisis en Freud y Lacan, y me dedico a la clínica paciente en forma individual. Pero les voy a contar algo que en general no aparece en mis relatos, pero yo he tenido formación en psicoterapia de grupo. Al inicio de mi carrera
ni bien me recibí de psicólogo, tuve formación y trabajé como psicoterapeuta de grupos, ¿sí? Con discípulos de Tato Pavlovsky y de Kesselman. Con discípulos de ellos, que son los que me formaron a mí, y trabajé unos años con ellos. Y yo tenía un alto respeto por los colegas que trabajaban en psicoterapia grupal. Estamos hablando de la década del 70 y los colegas de la década del 60 y 70, los colegas de psicoterapia de grupo tienen una inserción muy importante en la salud pública, en los hospitales, con un trabajo muy valioso, enormemente valioso, y que fueron muy castigados, muy perseguidos, porque la dictadura militar los ubicaba en un lugar de peligrosidad, porque trabajaban con grupos terapéuticos y para ellos eso era absolutamente subversivo. Realmente sufrieron mucho y tenemos colegas que ejercían lugares de psicoterapia de grupo, no solo en sus consultorios privados, sino también en los hospitales públicos. Mucho, tenía realmente una presencia muy importante en la Argentina, muy importante, con un trabajo realmente muy valioso, muy importante. Quería resaltar esto porque yo estaba vinculado a ellos y bueno, me formé con algunos de ellos. Después elegí dedicarme al psicoanálisis, como lo practico actualmente desde hace muchísimos años, pero no quería dejar pasar la oportunidad de contarles que mis primeros contactos con la práctica clínica tuvo que ver con la psicoterapia grupal, ¿sí? Y con discípulos que eran discípulos de Tato Pavlovsky y de Mark Kesselman, y de Bauleo también. Ahora empiezo a recordar más. Personas que yo siempre admiré mucho, mucho. Clínicamente, teóricamente y en sus posiciones subjetivas éticas en el mundo. Siempre lo admiré mucho y lo sigo admirando. Bueno, no sé si se escucha bien lo que estoy diciendo. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bárbaro. Perfecto, muchas gracias. Bueno, voy a ir leyendo y explicando algunas cosas de algo que para mí es muy interesante, muy importante, que tiene que ver con el famoso giro en la obra de Sigmund Freud, el famoso giro de 1920. Es, más allá del principio del placer, la introducción del concepto de pulsión de muerte. ¿Sí? El gran giro de Freud, que incluso fue rechazado por muchos discípulos. Y uno podría decir que el psicoanálisis o freudismo se dividió entre aquellos que le dieron lugar al concepto de pulsión de muerte y del más allá del principio de placer, y aquellos que rechazaron esa conceptualización. Para uno de los textos más importantes de Freud es El malestar en la... ese texto recoge lo mejor del gran giro de 1920. Lo que aporta Freud, y va a recoger Lacan,
psicología de las masas y análisis del yo, ¿sí? Para poder decir, Lacan, en uno de sus últimos seminarios, el momento para concluir, seminario 25, que efectivamente hace una referencia a la sociología, porque dice que efectivamente nacemos en un mundo social, nuestra familia, nuestros padres, nuestros abuelos, y la lengua que recibimos de ellos, ¿sí? Acá me están diciendo que se escucha entrecortado. Hay problema con el sonido, me está diciendo otra colega. Espero se vaya solucionando. Bueno, voy a empezar. Acá se escucha bien, dicen otros. Bien. Vamos a empezar, ¿sí? Primero voy a hacer una introducción a la cuestión. Acá me están diciendo que apaguemos las cámaras, y es verdad, por ahí las cámaras se va a escuchar mejor. Bien. Sí, si se puede apagar las cámaras, mejor. Bueno, ¿no es acaso el texto, la transitoriedad o lo perecedero en Freud, el testimonio absolutamente vívido y anticipado de aquello con lo que Freud escandalizaría a sus discípulos poco tiempo después? Efectivamente, la transitoriedad o lo perecedero da cuenta del desgarramiento de ese hombre de paz, de saber, de cultura universal, por lo que estaba por acontecer como crueldad y matanza sin límites en Europa. Da cuenta de lo que estaba por acontecer en relación a la Primera Guerra Mundial. Ustedes saben que la Primera Guerra Mundial cobró millones de víctimas, una guerra sangrienta, se combatía cuerpo a cuerpo, y conjuntamente con esa guerra sangrienta estaba lo que se denominaba la pandemia, la gripe española. O sea que los soldados, además de estar en el frente, en esa cruel matanza, además muchísimos padecieron la fiebre española, la gripe española, entre ellos los 3 hijos varones de Freud. Todo se inclinaba en ese momento hacia la catástrofe, en la cual participarían en las trincheras del frente de batalla los hijos, los 3 varones de Freud, y las mujeres colaborando también en relación al conflicto armado. El amor de Freud por sus hijos y sus hijas se confrontaría con la tragedia que nos viene legada desde Grecia. Ustedes saben que la tragedia que nos viene legada desde Grecia es el sacrificio de los hijos. Se trata siempre de la tragedia, el sacrificado. Pero la tragedia siempre es el sacrificio de los hijos. Los que van a la guerra son los jóvenes, ¿sí? Los que dirigen las guerras son siempre adultos. El hombre que en la más absoluta soledad, ¿no?, había inventado al psicoanalista, que es un objeto inédito en la cultura moderna. Ese hombre produjo una herida, una hendidura imposible de suturar en el ideal de la razón. Esa herida, esa hendidura que produjo Freud primera fue el inconsciente. Al ideal de la razón, Freud le respondió con la producción del concepto de inconsciente y
la creación de ese nuevo objeto en la cultura que es psicoanalista. ¿Sí? Padecimiento psíquico ya existía, ya había. Lo que no había era ese objeto que va a producir Freud, que se llamó psicoanalista. Ese mismo hombre, Freud, había dado cuenta de que en la sexualidad existía un imposible de suturar, que no podía ser colmado con ningún concepto. Hay un filósofo francés muy importante, que escribió un seminario que se llama El Siglo, está traducido así, por El Siglo. Sé que Freud no fue que haya descubierto la sexualidad femenina, ya que los padres de la Iglesia siempre supieron muy bien lo que era la sexualidad en los niños. Es una crítica, bueno, lo que conocemos dentro de la Iglesia Católica, la cuestión del abuso de niños, ¿no? Dice que en verdad lo que Freud pudo ubicar con total precisión fue que en la sexualidad hay algo que se resiste por estructura a la conceptualización, que hay algo que siempre está por fuera de toda conceptualización. Por eso se pueden crear, como hay ahora, como 50 y pico de categorías de posiciones sexuales. 500, que siempre la sexualidad va a haber. Lo enseña bien esta película argentina con Ricardo Darín, que es XXI, donde hay algo inatrapable en la sexualidad. Por eso puede haber héteros, homo, bi, travestis, transexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Y puede ser la lista eternamente. En esa gran época, según la pertinente investigación de Silvia Tubert, investigadora argentina, se van a producir acontecimientos de una envergadura social, científica y cultural con una potencia inédita. Einstein inventa la teoría de relatividad. Pessoa conmueve el mundo literario. Wittgenstein construye su lógica matemática. Schoenberg produce la música tonal. Joyce escribe Ulises. Picasso conmueve la lógica pictórica. Los bolcheviques realizan la Revolución de Octubre. También comienza a gestarse las primeras manifestaciones segregativas que el gran director Ingmar Bergman desplegó en su genial film El huevo de la serpiente. Ahora bien, en este marco es que empieza a producir Freud, en ese marco, donde estaba aconteciendo todo eso. No solo era la moral victoriana, además estaba aconteciendo todo esto que acabo de relatar, citando a este investigador argentino. ¿Sí? Ahora bien, Freud le dice, en el texto primero que citamos de Freud, la transitoriedad, lo perecedero, le dice a su interlocutor, poeta, le dice lo siguiente. Sé que hay dificultades para seguir, están diciendo que hay dificultades para seguir. Yo nunca tuve problemas, no sé qué es lo que ocurre. Siempre doy cursos, doy clases permanentemente con este Zoom. Nunca he tenido ningún problema, no sé qué es lo que está ocurriendo.
no sé qué es lo que pasa, pero doy varias clases por semana. Sí, perdón, aparece quizás como la señal un poco baja y en algunos fragmentos aparecen entrecortados. Eh, pero ya apagamos todas las cámaras y quizás tener un poquito de paciencia, mucho más no podemos hacer. Yo tengo buena señal, ¿eh? Miren que doy clases incluso para personas de diferentes países y cursos de maestría y no he tenido ningún problema, ¿eh? De varias maestrías, muchísimos, para muchos alumnos en la facultad. La cátedra de Freud tiene más de 1000 alumnos, por ejemplo, y no he tenido nunca ninguna dificultad. No sé qué es lo que puede estar ocurriendo. No sé, la verdad que no sé a tiempo. Están diciendo que se escucha entrecortado a Bien. veces, pero no sé, nunca ocurrió, ¿eh? Dicen que Bueno, igual que no hay problema. Que algunos dicen que no hay problema, que lo pueden continuar y otros que no, pero continuemos. bueno, yo no he citado al filósofo francés, es Alain Basiglio, y está publicado acá en Argentina, que es muy importante, que es donde él plantea esto que les decía de Freud, que de verdad Freud pudo producir, que hay en la sexualidad hay algo que escapa a todo concepto, ¿sí? Y hay que poder soportar eso, ¿sí? Que es inatrapable por el concepto. Bueno, voy a continuar. Freud le dice a su interlocutor poeta que lo que puso al descubierto nuestra vida pulsional es una gran desnudez. Dice, ¿cómo podía entonces seguir sosteniendo que lo que le regula el aparato psíquico es el principio del placer? Porque él sigue apelando, 2 años antes del conflicto armado, que lo que regula el aparato psíquico es el principio del placer. Ustedes recuerden que con esto Freud funda el psicoanálisis, ¿sí? Cuando establece ya al inicio mismo las neuropsicosis de defensa y construye el aparato psíquico, ¿sí? Y habla de la defensa normal, la defensa patológica, las neuropsicosis, después llamadas psiconeurosis de defensa. Ya empieza Freud a ir estableciendo que la gran pregunta es cómo se podía sostener. La pregunta que yo me hice, ¿sí? ¿Cómo es posible que Freud, pese a todo lo que él veía en la clínica, la compulsión de repetición, la transferencia negativa, los que fracasan al triunfar, lo que veía en las sociedades, las crueldades, las guerras, la segregación, el racismo, ¿cómo él podía seguir sosteniendo que lo que regulaba el principio de placer, ¿sí? Que el principio del placer regulaba el aparato psíquico? ¿Cómo podía seguir sosteniendo esto? ¿Sí? ¿Cómo 2 años antes, en plena situación ya de una violencia impresionante, de caída del llamado imperio húngaro, ya empezaban a escucharse los tambores de una guerra cruel y tremenda, ¿sí? Entonces se lo encontraba en y seguía sosteniendo el principio de placer como lo que regulaba el aparato psíquico. Esta fue la pregunta que yo me hice, ¿sí? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Por qué Freud no podía dar el paso que después pudo dar, 2 años después? ¿Qué fue lo que pasó? Él dice que para dar ese paso, son palabras del mismo Freud, no lo visitaba lo que él llamaba la bruja adivinante o el fantasieren, que era lo que se le presentaba la noche cuando él estaba escribiendo, así como el momento inspirador, y que no se atrevía a dar ese paso
avanzaba y retrocedía, no caía el principio de placer como aquel que regulaba el aparato psíquico, a pesar de todo con lo que se encontraba, insisto. Entonces, ya se había encontrado en la clínica que sostenía con los fragmentos de vida siempre penosas, como en recordar, repetir, elaborar, la satisfacción en el impulso represivo, lo que al principio mismo su elaboración llamó ese dato clave, la fuente independiente de desprendimiento de displacer, que no se podía pensar la construcción que él hizo de los cuadros clínicos sin esa fuente independiente de desprendimiento de displacer, no de placer. Que en el proyecto mismo, Psicología para Neurólogos, así como había formulado la primera experiencia de satisfacción, había formulado que previa a esta estaba la experiencia de dolor. ¿Sí? ¿Cómo es posible que no diera ese paso? ¿Qué ocurría? Fue la pregunta que me hacía. Había ya ubicado en la clínica de destino. ¿Por qué el concepto de pulsión de muerte? Dice que vaciló mucho, que titubeó mucho, pero era solo por el estatuto que podríamos llamar deconstructivo, que implicaría, porque efectivamente tenía que deconstruir muchas de las cosas que había elaborado, ¿sí? Una vez de postular el concepto de pulsión de muerte. Una vez que postulaba el más allá del principio del placer, había que deconstruir muchas cosas. La clínica de neurosis obsesiva todo el tiempo lo interrogaba. La histérica, sí, era muy apta para la asociación libre, picos de oro, como decía Freud. Pero en la neurosis obsesiva, él se empieza a enfrentar con otras cosas que lo llevan incluso a tener que modificar el concepto, pasar nuevamente, si él pasó al principio el concepto de defensa a la represión, inhibición, síntoma de angustia, tiene que volver a utilizar el concepto de defensa y ampliarlo. Y a decir que hay en uno de los modos de defensa, era la desligadura pulsional en la neurosis obsesiva, pulsión de vida, pulsión de muerte. Bueno, se encontraba con las neurosis obsesivas que le cuestionaban todo el tiempo que lo que regulaba el aparato psíquico era el principio de placer. Bien. Pero Freud, que se caracterizó siempre por su valentía y osadía intelectual, no podía dar ese paso. ¿Por qué tanta angustia si ya había dado varios pasos fundamentales? Con la población inconsciente, con la caída de la escena traumática, con la construcción temprana de la fantasía del padre gozador. ¿Cómo es posible que desde esa fantasía del padre gozador, de la primera escena sexual traumática, cómo es posible que desde esa fantasía él pueda llegar a formular al padre como normativo? Pocos años antes de en el texto La transitoriedad, que son textos que les recomiendo, y son textos de absoluta actualidad, ¿sí? Más fuertemente. Y dice, una vez superado el duelo, se advertirá que nuestra elevada estima de los bienes culturales no han sufrido menoscabo por la experiencia de su fragilidad, quizás en terreno más firme, siendo él, incluso después de la Primera Guerra Mundial, lo repito. Una vez superado el duelo de la Primera Guerra Mundial, se advertirá que nuestra elevada estima de los bienes culturales no ha sufrido menoscabo por la experiencia de su fragilidad, quizás en terreno más firme y con mayor perennidad. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo podía ser posible?
¿Cómo podía ser posible si ya había acontecido la Primera Guerra Mundial y Freud ya había tenido que crear el ambulatorio psicoanalítico de Viena, en la llamada Viena Roja, por la catástrofe de la guerra y los heridos de la guerra, de los cuales estaban sus hijos? Uno de ellos, ya vamos a ver, Martín, el mayor de todos, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, queda desaparecido, no lo encuentran, por más de un mes estuvo desaparecido, no se sabía si estaba vivo o muerto, si estaba secuestrado, estaba prisionero, no se sabía absolutamente nada. Bien. Y además, luego de la Primera Guerra Mundial, no mucho tiempo después, empieza a aparecer, el huevo de la serpiente empieza a aparecer, ¿sí?, los inicios de lo que va a ser el nazismo. ¿Cómo es posible que él siga insistiendo en el reinado del principio de placer con lo que regula lo psíquico? Nosotros, ¿qué le pasaba a Freud? ¿Por qué no podía producir ese concepto? Sabemos perfectamente lo que nos dedicamos al psicoanálisis, ¿sí? Los que nos dedicamos sabemos perfectamente que la única manera que tenemos de producir conceptualmente es a partir del propio análisis. Es la caída de ciertos complejos, como diría Freud. Si no atravesamos, no caen ciertos complejos, no podemos producir. La producción conceptual es efecto de la caída de ciertos complejos, ¿sí? De caída, disolución de ciertos síntomas, atravesamiento del fantasma, como hablar Lacan, etc. ¿Qué pasaba? En el texto Consideraciones de actualidad sobre la guerra y la muerte, también de 1915, Freud se va a plantear lo siguiente, dice: estas lamentables circunstancias de la guerra serán quizás modificadas por evoluciones posteriores, pero un poco más de veracidad, de sinceridad en las relaciones de los hombres entre sí, con quienes los gobiernan, deberían allanar el camino hacia tal. 10 años de esto, 15 años de esto, está Hitler, está Mussolini. Y la atrocidad que ya se veía que se iba a cometer. Estas consideraciones de Freud, según mi lectura, implicaban forzar el principio de placer, como aquel que regula el psíquico y el lazo entre los seres humanos. Forzar hasta tal punto que las masacres y devastaciones culturales no le alcanzaban subjetivamente para hacer el verdadero duelo que Freud tenía que hacer. Freud tenía que hacer un duelo. Duelo, espero que lo escuchen muy bien, Freud tenía que hacer un duelo respecto a su ideal, un ideal propio del reinado del principio de placer, que el aparato psíquico estaba regulado por el principio de placer, que nació basado en las referencias fundamentalmente del campo de la físico-química y la energética, de Oswald Mayer, etc., en verdad era acorde a su ideal. Idealista que en ese momento era Freud. Hay que hacer un duelo de algo, su propia posición psíquica, como cuando al inicio de su obra, Freud nos lo cuenta muy bien, él cuando le crea las histéricas, ¿sí?, de que todas habían sido seducidas, violadas, etcétera, por un señor mayor, ¿sí?, y él les cree, ¿sí?, Freud mismo lo dice en esa famosa carta inicial, donde va a decir que él creía eso porque esto era consonante con su propia posición neurótica, o sea, también su padre entonces era un perverso, ¿sí?, un perverso con los hijos. Consonaba con su neurosis creerle esto. Por eso cuando Freud deja de creerle a las histéricas, de que todas habían sido violadas, algunas sí seguramente,
Pero cuando deja de creerle que todas habían sido abusadas, violadas, seducidas, etc., es porque hay una caída de una posición neurótica de él, ¿sí?, que le permite construir el concepto de fantasía realidad psíquica. Dice, bueno, esto no ocurrió en la realidad, es fantasía, es realidad psíquica, pero para poder hacer ese reordenamiento conceptual, él tuvo que atravesar algo de su propia posición subjetiva, ¿sí? Aquí ocurre algo muy similar. Cuando Freud tiene que abandonar el más allá del principio del placer, hay una caída del lugar de ideal que tenía el principio del placer para él, para el mismo Freud. Es ese ideal lo que lo lleva a denegar lo que le dice a su hijo Martín desde que cuando Martín está en el frente de la guerra. Ahora lo vamos a ver. ¿Por qué tiene que denegar lo que Martín le dice en una carta a Freud desde el frente de batalla? Se lo voy a leer. Y voy a dar la respuesta. Por todo esto, el texto, más allá del principio del placer, del propio Freud. Freud ahí atraviesa una posición de goce, Lacan llama a eso atravesamiento del fantasma. Eso del ideal. Era un ideal el principio de placer, ¿sí? Esta cuestión es clave, espero que todos lo entiendan bien, que me puedan escuchar bien. Que entiendan, sí, si lo escuchan lo van a entender. Es un atravesamiento que lo va a llevar finalmente a poder hablar Freud del resto irreductible en las curas, llamado fragmento de agresión libre, análisis terminal e interminable, cuando Freud se pregunta, en ese uno de los últimos textos, análisis terminal e interminable, texto maravilloso, núcleo de mi tesis de doctorado, ese texto maravilloso, Freud va a decir, se pregunta, bueno, finalmente, ¿qué es lo que produce el conflicto? ¿La fantasía, los síntomas, qué es? Y Freud dice, es el fragmento de agresión libre, ¿sí? ¿Qué es eso? Es un quantum pulsional no amarrado por un representante psíquico. Ese no amarre, esa irrupción pulsional, ¿sí?, es lo que conmueve permanentemente al aparato psíquico. Y esto lo preocupó hasta el final a Freud y lo preocupó hasta el final a Lacan mismo. Y además, esta caída lo va a llevar a postular finalmente ante lo que él vacilaba, retrocedía y esquivaba, que era, cierren las cámaras, por favor, va a postular el concepto, apaguen la cámara. ¿Quieren que apague mi cámara también? Perdón, probamos, si le parece, que tenga solo audio para probar si mejora y no se entrecorta. Me consultan Perfecto, eso. sí, sí. Probamos unos Sí, sí, instantes y si mejora lo dejamos así. perfecto. Gracias, probamos. Vos avísame. Ahí ya le saco la cámara. Continuemos. Bueno, bien. La compulsión de repetición, espero que hasta ahí se haya podido seguir, es lo que hace caer la supuesta seguridad de cualquier ideal.
entra en contradicción ideal del yo y compulsión de repetición. La compulsión de repetición hace caer cualquier posibilidad de privilegio, ¿sí?, del ideal del yo. Y agujerea para siempre el ordenamiento de la ley paternal. El nombre del padre, como lo formuló tempranamente Lacan, siempre reveló su impostura ante la compulsión de repetición. La compulsión de repetición siempre hizo revelar la impostura, ¿sí?, del llamado nombre del padre, con ese valor normativo que desde los feminismos nos cuestionan tanto. El texto, más allá del principio de placer, separó las aguas en el postfreudismo. Aquellos que se formaron en ese pase de Freud son los que pudieron dar cuenta del concepto de goce y orientar la clínica en relación a lo real. ¿Sí? De ahí proviene Lacan. La pregunta es, ¿Lacan hubiera producido o hubiera podido producir el concepto de goce si no hubiera abrevado en ese pase de Freud respecto al más allá del principio del placer? Lo tenemos en el seminario 17 de Lacan, Psicoanálisis al revés en vez del psicoanálisis, donde va a ubicar el concepto de goce y de plus de goce en ese momento a partir del movimiento que realiza Freud en el 1920, en Más allá del principio del placer. Está clarísimo en el seminario 17, ¿sí?, de Lacan. Bien. Y vamos a ir con esto a la otra parte que quería transmitirles, que tiene que ver con lo que yo les anticipé. Ahora espero que estén escuchando mejor. Que cómo Freud seguía insistiendo. Bueno, bárbaro. Gracias, Susana. Gracias, Mirta. Gracias, Oscar. Bien. Cómo Freud seguía insistiendo, ya incluso en plena guerra, ¿sí?, en plena guerra, la Primera Guerra Mundial, el hijo de Freud, Martín, escribe 2 cartas a su padre en octubre de 1918, en plena guerra. Y las escribe desde el campo de batalla, ¿no?, durante la Primera Guerra Mundial. Una guerra, no sé si saben, recuerdo, una guerra totalmente apocalíptica y que fue contemporánea de la gripe española. O sea, todos en Europa, no nos llegó acá así de modo en la Argentina como este COVID, pero fundamentalmente en el frente de batalla, porque ahí no había modo de mantener distancia social, para utilizar un término de actualidad. Estaban en las trincheras. Ambos acontecimientos provocaron millones de muertos y Martín padeció estuvo en la guerra y también afectado por la gripe. En el momento de enviar las cartas, tiene una profunda desazón, Martín, con una visión muy pesimista del futuro inmediato y con una gran preocupación por la estadía de su familia en Viena. A pesar de estar en el frente, él estaba muy preocupado por la estadía de la familia Freud en Viena, porque los acontecimientos de la guerra estaban llegando a Viena, ¿sí? Y además, junto con el acontecimiento de la guerra, ya habían empezado a aparecer lo que se llamó el inicio, podríamos decir así, del huevo de la serpiente.
que iba a ser Viena, justamente donde estaba toda su familia, uno de los lugares más peligrosos para estar. Les dije antes que al final de la guerra Martín estuvo desaparecido más de un mes, sin que su familia supiera dónde estaba, o si estaba vivo o estaba muerto, o estaba preso. Luego de esos años siniestros que había estado en el frente. Ahora bien, presten muchísima atención. Es para fundamentar, podríamos decir, de algún modo clínicamente, todo lo que estuve desarrollando antes sobre el atravesamiento del ideal del principio de placer por parte de Freud. En uno de los peores momentos de su estado, Martín, en el frente de batalla, manifestar a su padre tu congreso que había realizado Freud, ¿sí?, en Budapest, de que había sido un muy buen acontecimiento, y lo felicita al padre. O sea que en medio de eso todavía tenía el gesto de felicitar al padre por el muy buen congreso que había tenido en Budapest. Sigmund Freud, padre Martín, le envió una carta muy amable y alentadora. ¿Sí? Una carta muy amable y alentadora. Les voy a leer lo que Martín responde a la carta para producir mayor efecto de que ustedes puedan entender. Martín le responde a Freud, a su padre, a esa carta tan amable y alentadora. Dice Martín: tienes razón al sostener que me he curtido, que ya no necesito tanto para vivir y que tengo realmente voluntad suficiente para asumir cualquier trabajo que me alimente a mí y a una mujer que se me quiera confiar, ¿no? Armar una pareja. En esa época se decía así: una mujer que se me quiera confiar. Lo repito, le dice el hijo al padre: tienes razón al sostener que me he curtido, que ya no necesito tanto para vivir y que tengo realmente voluntad suficiente para asumir cualquier trabajo que me alimente a mí y a una mujer que se me quiera confiar. Freud había realizado, les decía antes, el quinto congreso psicoanalítico en Budapest, y después de varios años a causa de la guerra. La conferencia que dio Freud ahí se llamó Los Caminos de la Terapia Psicoanalítica. En esa conferencia que da Freud, él precisa con toda rigurosidad qué es y qué no es un psicoanálisis, qué es y qué no es la posición del analista, y va a formular con toda precisión el concepto del castigo contra sí mismo y la satisfacción que produce dos te quiero decir, ¿sí? El trabajo de Freud ubica claramente el castigo contra sí mismo y la satisfacción que produce, ¿sí?, el atacarse a sí mismo. Sin embargo, a pesar de que esta conferencia, en ese congreso, no formó el concepto de pulsión de muerte, estamos en el año 18, lo va a hacer recién en el 20. Finalmente, en ese texto, Freud va a formular las coordenadas de la psicoterapia para el pueblo, que, si lo lee al detalle, no es ni nada más ni nada menos lo que los psicoanalistas hacemos hoy en día en los hospitales, centros de salud mental, diversos dispositivos llamados comunitarios, etc. Sigmund Freud finaliza su texto diciendo: pero cualquiera, el texto de la conferencia, pero cualquiera que sea la estructura y composición de esa psicoterapia para el pueblo, sus elementos más importantes y eficaces continuarán siendo, desde luego, los tomados del psicoanálisis propiamente dicho, riguroso y libre de toda tendencia. Siempre me pregunté, yo, de vuelta se escucha cortado, siempre me pregunté
¿qué relación habría entre las palabras de aliento de Sigmund Freud a Martín y lo que éste le respondió y la producción por parte de Freud del más allá del principio de placer? Es claro que Freud salvó al padre, como también lo afirma Lacan en el Seminario 20, y tomando como referencia el Cristo crucificado, ¿sí? Sacrificio del Hijo por parte del Padre. Ir más allá del Padre es ir más allá del falo como límite de la sexuación y un rechazo de lo femenino como tal. Por eso siempre formulé yo, y esto les digo para que lo investiguen, que si ustedes trabajan el texto Totem y Tabú, en verdad tienen que leer como primero, lógicamente, el segundo tiempo, ¿sí? Y como segundo, lo que Freud tiempo. En Totem y Tabú, primer tiempo, la horda primera castra a los hijos que están que quedan ahí en la horda primordial y expulsa a los otros, los que quedan en la horda en Totem y Tabú. Estoy hablando de Totem y Tabú. Los que quedan en la horda quedan castrados y los otros son expulsados. ¿Sí? La horda... bien. Después voy a retomar las preguntas que estoy viendo que hacen. Bien, ustedes saben que las mujeres se ocupan de resolver este conflicto, ya que hay unas mujeres que cuidan a uno que no sea castrado en lo real por parte del padre, queda dentro de la horda paterna, y las mujeres protegen y además le abren como el sendero para que los expulsados vuelvan y finalmente se mate al protopadre, se lo mate. ¿Sí? Dos prohibiciones, una que ninguno de los hermanos va a ocupar el lugar del padre, y dos, se ubica a una mujer como prohibida, y en tanto que es prohibida, esa va a ser la madre, ¿sí? Porque es la prohibida. A partir de ahí empiezan los rituales en relación al padre. Pero ¿qué pasa? Una vez que los varones hacen esto, las mujeres están esperando a los varones. Las mujeres que fueron hicieron todo el trabajo. Cuidaron a uno para no ser castrado, condujeron a los otros para que puedan retornar a la horda y maten al protopadre, y cuando termina todo esto, se establece todo esto, las mujeres estaban ahí esperando el encuentro con los varones. ¿Qué pasa con los varones? Esto es el núcleo de neurosis obsesiva. Retroceden los varones, y en vez de dedicarse a las mujeres, podríamos decir, en vez de vérselas con lo inquietante del deseo femenino, ¿qué es lo que hacen? Se dedican a honrar al padre muerto, al padre matado. ¿Sí? Se dedican a eso, a hacer los sacrificios, los rituales. O sea, que vemos claramente que él da cuenta de la neurosis obsesiva, si da cuenta del hombre de las ratas, ¿sí? Clínicamente. El conflicto es entre la mujer amada y el padre, y la voluntad del padre. ¿Se acuerdan? Bien. ¿Qué ocurre? Se trata de los varones alejarse de lo que es inquietante. No hay nada más inquietante que un varón, ¿sí? Que el deseo femenino. Para un varón es mucho más fácil ir a la guerra, matarse, que lo maten, ¿sí? El sacrificio de los diferentes padres, ideales, mártires, etcétera, que vérselas con el deseo femenino. No hay nada más que el deseo femenino. Lo dice Freud, la virginidad. Los varones
a las mujeres enigmáticas, ¿sí? Y las mujeres como ajenas, extrañas, enigmáticas a ese enigma de lo femenino, lo que hacen los varones es darle un valor hostil. Lo tratan como si eso fuera algo hostil, ¿sí? Tratan enigma femenino como una posición hostil hacia los varones, ¿sí? La emergencia del deseo femenino es tratado hostilmente. Bueno, ustedes saben, la violencia de género, ¿sí? La violencia de género tan abundante. ¿Por qué ocurre? ¿Por qué ocurre tanto? Se trata de varones que son psicóticos, de varones que son perversos, no bajo ningún punto de vista, que tienen historia delincuencial, no, los menos. ¿Pero de qué se trata? Es una situación donde una mujer dijo, no te amo más, no te deseo más, me quiero separar, quiero rearmar mi vida, y el obsesivo responde ahí, el obsesivo responde diciendo, te mato, ¿sí? ¿Por qué? Te mato porque vos no podés tener un deseo propio, vos sos mi objeto anal que me pertenece, sos mi propiedad privada como objeto anal. Eso es algo propio del obsesivo, ¿sí? Y en Totem y Tabú se ve claramente cómo retroceden respecto al deseo de las mujeres y se dedican a hacerle ceremonias al padre. Entonces hay que leerlo al revés, el segundo tiempo como primero. El primer tiempo es huir de las mujeres, huir del deseo femenino, ¿sí? Huir del deseo femenino, y entonces huyen dedicándose a hacerles honras al padre, bajo cualquier figura, ¿sí? El asunto es huir del deseo femenino. Continúo. Pero Martín, el hijo de Freud, retomo, y me acaban de hacer una pregunta, rechaza identificarse a Isaac, incluso rechaza identificarse con Cristo. Recordar Cristo crucificado, Padre, ¿por qué me has abandonado? Como que ya hice todo esto por vos y acá clavado en la cruz me abandonás. O Isaac, ¿sí? Ahí al borde del sacrificio por Abraham, recuerdan muy bien. Pero Martín rechaza esto, ¿sí? Ante las palabras del padre que le dicen que que está viviendo en la guerra y la pandemia, las dos cosas juntas, lo van a fortalecer, duroso para él, le dice Freud a Martín. Repito, que Freud le dice que lo que está viviendo con la guerra y la pandemia lo van a fortalecer y eso será venturoso para él. Martín formula, presten mucha atención. Pido mucha atención. Lamento que algunos no puedan escucharlo. Dice Martín, esa fortaleza posterior supuesta sería posible, le dice al padre, pero existe para eso, para que sea posible, dice Martín, existe la necesidad imprescindible a dicho fin de que yo regrese, Martín, ¿no? Que yo regrese a casa a 4 extremidades, los 5 sentidos y una serena, además de una buena porción de salud. Todas cosas con las que no contaría en el interín, sea quien fuera, me colgara, me acribillara, me masacrara o me apresara. Les repito el párrafo de Freud, del hijo de Freud, de Martín, a Freud, cuando Freud le da todo ese aliento y cómo la guerra y la pandemia lo van a fortalecer para el futuro, lo van a hacer más hombre, ¿sí? Famosa frase muchas veces de ciertos padres, hace eso que te va a hacer más hombre, ¿sí? Martín le dice, lo voy a repetir para que quede bien claro, esa fortaleza posterior supuesta
sería posible siempre y cuando, ¿sí? Si existe la imprescindible de que regrese a casa con las 4 extremidades, los 5 sentidos y una mente serena, una buena porción de salud. Todas cosas con las que no contaría si en el interín alguien me colgara, acribillara, masacrara o apresara. ¿Sí? ¿De qué se trata? La guerra, ¿sí?, es la expresión más acabada del goce oscuro, masacrando millones de seres, en su gran mayoría jóvenes. La pandemia, y la pandemia actual, no es un goce oscuro, pero puede advenir como argumento para tal fin, tanto por la forma de modos de control social como por las voces de tanáticos debido a la cuestión económica, proferidas por los grandes monopolios y los relatos apocalípticos del exterminio evangélico. Digo lo siguiente, la pandemia actual, ¿sí?, es un virus, ¿sí? Es un virus. Pero han ocurrido varias cosas. Ha ocurrido que se ataque los modos de cuidado, cuarentena. Ha ocurrido que empresarios despidan trabajadores en medio de la pandemia, dejándolos sin trabajo y sin sueldo. Y ha ocurrido que presidentes, Brasil, Estados Unidos, incluso en Inglaterra, mandar a la gente a trabajar en medio de la pandemia, que era una gripecita, ¿sí? Eso efectivamente es goce oscuro absolutamente. Entonces, ¿de qué se trata de parte de Freud? De una denegación, absolutamente. Freud deniega absolutamente lo que estaba pasando con el hijo. ¿Sí? Cuando ante la guerra y la pandemia le dice al padre, le dice al hijo, perdón, que va a hacerse más fuerte, en verdad lo que está haciendo es denegar totalmente. Es la conmoción por parte de Freud del efecto de las palabras del hijo, porque el hijo le dice eso, es el hijo de Freud. A sus hijos y a sus hijas. Pero ahí, cuando Freud le dice al hijo eso, lo que aparece es goce oscuro en Freud, que se revela cuando el hijo le responde lo que, cuando el hijo le dice lo que le dice. Es terrible lo que el hijo le dice a Freud desde la trinchera donde estaba en el frente de guerra. La denegación que Freud había hecho con la carta que le había mandado se conmueve absolutamente. Y yo considero que ese es el punto fundamental que lo lleva a Freud, la caída de su posición denegatoria, que los llevaba a seguir afirmando como ideal, el ideal del principio del placer, ¿sí?, que ahí es conmovido subjetivamente Freud. Se produce una conmoción en su subjetividad que lleva a que pueda permitir que caiga el ideal que él tenía, ¿sí?, respecto a que lo que regulaba el aparato psíquico era el principio de placer, como si Freud hubiera ¿cuál es el principio de placer que regula mi aparato psíquico si yo le estoy diciendo a mi hijo en este contexto semejante cosa? ¿Se entiende?
Y ahí efectivamente yo ubico ese acontecimiento, ubico el pase de Freud, donde Freud va a poder producir lo que regula el aparato psíquico es el más allá del principio de placer y la pulsión de muerte, hasta tal punto que se le puede decir, si un hijo al cual se ama, que no es que no fuese cierto que lo amara, pero se le puede decir a un hijo al cual se ama, que está en la trinchera de la primera línea de guerra, con la pandemia española encima, todo, y se le dice que esto te va a fortalecer, te va a hacer mejor hombre, vas a ser fuerte y sano para poder casarte y tener una familia, ¿sí? En medio de esa situación, ¿sí? Es como atroz. Considero yo, y es mi hipótesis de trabajo central en este texto, ¿sí? Que trabajé para ustedes hoy, que es esto lo que permite que Freud dé el paso que da con más allá del principio de placer. ¿Sí? Bueno, ahí terminé. Espero que hayan seguido lo máximo posible. Bueno, no sé cuánto tiempo tenemos para las preguntas. Bien, a ver. Clara ya tiene audio. Tengo audio, pero no tengo imagen. Bueno, Sí, sí, las dos. No sé dónde está mi imagen. Acá. Bueno, ¿Se pudo muchísimas seguir? gracias. Sí, Osvaldo, son temas realmente, muchísimas gracias, porque son temas que nosotros trabajamos muchísimo, el proyecto para neurólogos Bárbaro. y el principio de placer, porque yo cuando presenté la asociación vi por obvio, o se me olvidó, decir que nosotros trabajamos psicoanálisis de las configuraciones vinculares. Nosotros no hacemos psicoterapia, pero fundamentalmente trabajamos con psicoanálisis. Nuestra teoría está avalada en Freud, en Lacan, en Winnicott y en otros autores, pero Winnicott, el famoso trabajo que hizo extraordinario con los soldados que no podían ir a la guerra en Londres, el trabajo de Winnicott con los pequeños grupos es muy importante. Importantísimo, brillante. Pero pienso que esta vuelta que le diste para nosotros de la primer teoría o la primer tópica del principio donde el principio de placer era lo que movía el pensamiento de Freud hasta la pulsión de muerte, creo que esta articulación personal que vos le pusiste a Freud nos aclara, porque a veces nosotros repetimos, yo me incluyo, de primera tópica, segunda tópica, y en la segunda tópica aparece la pulsión de muerte y trabajamos como la llama Lacan, trabajamos el goce, pero este episodio de la vida personal de Freud y de su relación con Martín, su hijo, y cómo el efecto de lo que un hijo puede hacer pensar a un padre, como Freud o a muchos de nosotros, pienso que El es algo, primogénito. el primogénito además, el que no sacrificaría, al modo de Isaac lo sacrificó un poco en la guerra, pero no le quedaba otra, realmente... me parece que le diste una vuelta que nos permite. Ahí ¿Se escucha? ahora sí. Bueno, la vuelta o el relato o la historia, como nos hiciste, nos la contaste, creo que nos hace articular muchísimo más las dos tópicas. Claro, Y claro. nos hace más entendible el pasaje de una a otra.
Bueno, preguntas. Si quieren preguntar, pueden escribirlo al chat. A ver. ¿Hay preguntas? Quedaron todos impactados por tu articulación. Ahora, acá hay una... Sí. Sí, ¿la podés leer mejor? Sí, esta hipótesis que planteás permite pensar sobre la actualidad de la pandemia mundial en relación al goce oscuro y cómo ubicarnos como psicoanalistas. Otra pregunta, no sé si querés contestar una por una, porque acá hay otra. Hay una que apareció en esa época, muere una hija de Freud, sí, esa no. de gripe española. Y él no dice nada. Y él no dice nada de eso. Y él no dice nada. ¿Quién es la que dijo eso? Franca Trevisan, colega. La felicito. La felicito. Exactamente así. Y después hay una pregunta de Daniel Weisbrot que pregunta cuál sería la diferencia entre el psicoanálisis propiamente dicho y la psicoterapia para el pueblo. Riquísimo tu respuesta. No, Esa es la... no hay... Voy a tomar dos cuestiones. Primero, de felicitar a la colega sobre la muerte de la hija. No quise agregar, eso lo tengo trabajado, pero no quise agregarlo porque ya era un exceso. Pero es realmente exactamente así, Freud no dice nada de eso. Bien, voy a tomar lo siguiente. Miren, voy a tomar lo de la pandemia, la cuarentena. La pandemia, ¿sí? Produce todo lo que está produciendo y la gran pregunta es cómo es posible que los señores millonarios manden a los trabajadores o los manden a trabajar cómo estos millonarios pueden echar de los trabajos y dejar desocupados y sin sueldo en medio de la pandemia. ¿Sí? ¿Cómo es posible? Esto es una manifestación de goce oscuro. ¿Sí? ¿De qué se trata esto? ¿De qué se trata esto? Voy a explicar, me preguntan de qué se trata el goce oscuro. Freud, cuando habla del superyo, lo trabaja muy claramente. El primer punto para leerlo es a partir del superyo, ¿sí? Freudiano, ¿sí? No como se lo tomó como semejante al ideal del yo, sino el superyo como imperativo de goce, como un imperativo de satisfacción, ¿sí? En el dolor del otro. O como Freud lo trabaja en el malestar en la cultura, cuando dice en el malestar en la cultura, lean el párrafo ese donde Freud dice que los seres humanos, Freud ya atravesó esto en el malestar en la cultura, y dice los seres humanos toman a sus semejantes para gozar sexualmente de ellos sin su consentimiento, para explotarlos, para masacrarlos, para golpearlos, para violentarlos de mil maneras, para explotarlos, ¿sí? Bueno, todo eso es goce oscuro, ¿sí? Expulsar, despedir del trabajo, como pasó acá, a 170 trabajadores, por este señor Paolo Roca, en medio de la pandemia, eso es un modo de satisfacción oscura, ¿sí?
no es acorde al principio de placer. Es gozar con la muerte y la amenaza de muerte sobre el otro. Es satisfacerse con eso. Mandar a la gente a que salga a trabajar masivamente en medio de la pandemia, porque esto es una gripecita, ¿sí? Esto es satisfacerse, sí, ahora vamos a verlo eso, Ivana, justamente. Calvano. Es satisfacerse. Bien. Ahora, yo me pregunté lo siguiente respecto a esto. Bueno, pero ¿de qué se trata exactamente? ¿Son perversos esos señores? La categoría de perversión está un poco cuestionada en la actualidad, pero ¿son perversos? ¿Son psicóticos? En su gran mayoría son neuróticos, con rasgos canallas, con rasgos de perversión, pero neuróticos, ¿sí? Con rasgos sádicos, ¿sí? Efectivamente, pero neuróticos, ¿sí? Lacan habla de perversiones transitorias. Por ejemplo, un torturador. ¿Ustedes creen que los torturadores, ¿sí? Los que masacraban judíos, gitanos y homosexuales en el Holocausto, todos esos guardias, que todos eran perversos y todos eran psicóticos, eran neuróticos, que habían trabajado en una oficina, en un almacén, eran padres de familia, no eran perversos ni psicóticos, pero se desplegaba el rasgo de perversión ante condiciones que eran confortables para eso, ¿sí? Un secuestrador, un torturador, no es un perverso. Un rasgo de perversión, Lacan habla de perversiones transitorias, que realizan sus escenas perversas, ¿sí? Mientras están protegidos por un dispositivo institucional, social, ¿sí? Si no están protegidos por un dispositivo institucional, no realizan esos actos, no porque no les gustaría, sino porque no son perversos, pues los perversos se la juegan, para decirlo así. Los neuróticos son cobardes, realizan esos actos perversos si están bien protegidos, ¿sí? Efectivamente, el terrorismo de Estado tiene que ver con esto. Se puede masacrar, torturar, etcétera, mientras esté protegido como institución. Por eso, cuando empezaron los juicios de lesa humanidad y a partir de ahí los demás juicios, vemos que torturadores que como que se angustiaban, ¿sí? Hacían consultas psicoterapéuticas. ¿Ustedes creen que se angustiaban por lo que habían hecho? No, se angustiaban porque se iba a saber lo que hicieron y además corrían peligro de ir preso. No porque se angustiaban por lo que habían hecho. Yo no conocía a ninguno así. Bien, ¿ustedes creen que Trump, que el presidente de Brasil, Bolsonaro, que estos millonarios que expulsan trabajadores, ¿ustedes creen que son de estructura perversa? No, son neuróticos. Ahora bien, efectivamente, con estos millonarios ocurre lo siguiente. Lo voy a decir bien clarito y discúlpenme, lo voy a decir bien clarito. Freud nos enseñó que el dinero es un objeto anal. ¿Sí? ¿No? Cuando Freud habla de objeto oral y objeto anal, nos habla de las heces, el objeto anal, ¿sí? Y efectivamente en el obsesivo el objeto anal está privilegiado. ¿Sí? Que el dinero es una manifestación imaginaria del objeto anal. Y la acumulación de dinero está al servicio de la acumulación de ese objeto anal. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué ocurrió en el mundo en las últimas décadas? En las últimas 2, 3 décadas. ¿Sí? Con el despliegue del mercado neoliberal ocurrió lo siguiente. ¿Sí? Que
ese objeto anal, ¿sí?, ha venido al lugar de fetiche, como bien puede venir, ¿sí? Ha venido al lugar de un fetiche. El objeto anal, dinero, ha venido al lugar de un fetiche. Luego, se necesita tener al objeto anal como fetiche, haberlo fetichizado, ¿sí? ¿Para qué? Para acumular más dinero, siendo que puedo ser multimillonario, y para acumular más millones puedan mandar a la muerte a millones de personas, solo para acumular más objeto anal. ¿Sí? Discúlpenme. Solo para acumular más caca, ¿sí?, puedo mandar a la muerte a millones de personas. Esto indica que ese objeto anal ha venido al lugar del fetiche. ¿Sí? Y efectivamente se trata de, como fetiche, de una renegación de la castración. ¿Sí? ¿Por qué? La renegación de la castración propia, la acumulación de millones que no le va a alcanzar ni a ellos, ni a los hijos, ni a 10 generaciones para gastarlo, ese dinero, ni a 20 generaciones para gastarlo, pero esa acumulación de objeto anal, ¿sí?, viene al lugar imaginario de taponamiento de la castración, como si no fueran a morir, como si no fueran a enfermarse, como si no fueran a sufrir de amor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Como que los preservara de todos los modos de presentación de la castración en la vida de cualquier ser humano. ¿Sí? Quizás no pasarán hambre, pero morirse van a morir, enfermarse van a enfermar, van a tener desaires amorosos, pueden ser dejados por amor, ¿sí? Los hijos pueden ser delincuentes abiertos y declarados, pueden ser psicóticos, no se salvan de la castración. ¿Sí? Sin embargo, la creencia de rasgo de perversión es que la acumulación infinita de dinero, de objeto anal, va a permitir estar exceptuado de la castración, ser una excepción a la ley universal de la castración. ¿Se entiende? Claro, cuando solamente cuando ocurre que una chica de la cual están enamorados, ¿sí?, de la cual están perdida y absolutamente enamorados, y tienen miles de millones de dólares, y una chica de la cual está enamorado los planta, se encuentran con la castración, y que los 1.000 millones de objeto anal que tienen, ¿sí?, en Suiza, no sirve para nada para restaurar el dolor terrible que le produce que esa chica le dijo, no te amo más. ¿Sí? Por eso ustedes recordarán esa película con Robert Redford que se llama Una propuesta indecente. ¿Sí? No sé si se acuerdan. De que le propone a la chica, protagonista que estaba casada, pasar una noche con él, tener sexo a cambio de $1 millón de dólares. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la película? Le propone $1 millón de dólares. Él le va a pagar $1 millón de dólares. ¿Sí? Por tener sexo. La chica tiene bastante conflicto porque ella amaba a su marido, pero estaba en una situación de carencia muy grande. El marido soporta en principio esto, después se pone loco con esto, pero soporta esto y la chica tiene esa noche de sexo con este millonario. Bueno, él le había dicho que le iba a pagar $1 millón de dólares. Ustedes se recuerdan bien, va este millonario, Roberto, una chica, no me acuerdo cómo se llamaba, alguna se va a acordar, algunos se va a acordar, van al casino, ¿sí? Este hombre millonario, Demi Moore, sí, maravillosa actriz, maravillosa mujer, hermosa. Van al casino, el millonario le da una ficha, ¿sí?, supongamos de 1.000 pesos.
le da una ficha de 1.000 pesos. La chica juega y se gana el $1.000.000. ¿Sí? Bueno, o sea, le pagó. Ahora, le pagó. Él dijo que si se acostaba con él, le iba a pagar $1.000.000. No le pagó $1.000.000. Le dio $1.000, una ficha. El 1.000.000 se lo ganó ella, su suerte, jugando a un número que salió. Porque no es que después de eso, si ustedes recuerdan bien, el millonario le da otro 1.000.000 de su bolsillo. De su bolsillo, todo lo que le dio fue una ficha, ¿sí? Para jugar la ruleta. Eso es un millonario. Eso es un millonario, ¿sí? Y lo que hace el marido al final de la película, que ese sí es su nombre, tira todo y rechaza todo eso por el amor de esa mujer. Ese marido sí era un hombre, tenía una verdadera posición más. El otro no, gozaba con el fetiche, con el objeto anal. Se lo quedó en el bolsillo el 1.000.000. Él le dijo, te voy a dar $1.000.000, pero se lo quedó en el bolsillo el $1.000.000. Le dio una ficha, supongamos, de, no sé, $100, de $100. Le dio solo eso. Recuerden la película. Entonces, el objeto anal como fetiche, que le permite denegar de la castración, ¿sí? Como poder estar a merced, a salvo de la castración, ¿sí? Cosa que no ocurre. No se hagan problema. Por más millonarios que sean, se van a morir, se van a enfermar, le pueden salir hijos psicóticos. Las mujeres pueden abandonarlos, pueden enamorarse de otros. Le pueden pasar, y de hecho le pasan todo este tipo de cosas, ¿sí? No hay nada que los asegure, ¿sí? En eso. Pero ellos insisten. Bueno. Osvaldo, están preguntando varias cosas, muy interesantes las preguntas. Nos disparaste hasta hacia un pensamiento muy actual. Primero, si se puede juntar el goce oscuro al poder. ¿El goce oscuro al poder, al ejercicio del poder despótico o del poder? Sí, ahí lo respondo. Ya lo respondo. ¿Ustedes se acuerdan? No sé si por ahí son muy jóvenes, lo habrán visto en algún noticiero antiguo. Los mayores se acordarán más directamente. Durante la dictadura militar hubo dos discursos, uno de Videla y otro de Martínez de Oz. ¿No? Hubo muchos más, pero tomo uno. Uno, el del general Videla, cuando vinieron acá los organismos de derechos humanos internacionales y le hicieron una rueda de prensa y le preguntaron por los desaparecidos. Y Videla dijo, los desaparecidos están desaparecidos, no están ni vivos ni muertos, son una entelequia, están desaparecidos. Dijo eso. Ni vivos ni muertos, son una entelequia. Pero cuando dijo eso, se sonrió. Si no lo vieron, mírenlo, cómo el tipo se sonríe, la satisfacción que tiene al decir eso. A los 2 días de eso, uno dice, sí, no están ni vivos ni muertos, están desaparecidos. Y se sonríe. Sí, me lo recuerdo, hay alguien que lo dice. Efectivamente. Y a los 2, 3 días, Martínez de Oz da un discurso que dice, bueno, a partir de esta reorganización nacional, ¿sí? Ahora les digo a los empresarios que tienen piedra libre para sus negocios. Y hay una gran sonrisa de Martínez de Oz.
piedra libre, ustedes se acuerdan lo que fue la economía de la República Argentina, piedra libre para sus negocios, también la satisfacción oscura. Y les voy a dar un dato bibliográfico. Un dato bibliográfico. Lacan, en uno de sus textos sobre el goce, habla de la sonrisa del capitalista. Hablando de Marx, pero Lacan no dijo dónde Marx hablaba de eso. Carlos Marx era filósofo y economista, no era psicoanalista ni psicólogo. No hacía psicoterapia, ni psicoanálisis, ni psicoterapia individual, ni grupal. No hacía eso Carlos Marx. Bueno, yo encontré la referencia, está en la segunda parte de la teoría de la plusvalía, al final. Es el último renglón. Donde Carlos Marx está explicando la teoría de la plusvalía, que es la teoría la cual explica la extracción de ese plus que produce el trabajador para reproducirse como tal, que siempre produce un plus a lo que necesita para reproducirse como obrero, ese plus se lo queda, va al bolsillo del capitalista, ¿sí? Para decirlo sencillo y rápido. Y ahí es donde Carlos Marx dice que cuando el capitalista se queda con ese plus, producto del trabajo del obrero, ¿sí? Cuando se queda con ese plus y se lo mete en el bolsillo, dice, y ahí el capitalista ríe porque previó eso. O sea que cuando puso en funcionamiento la maquinaria, hay una diferencia entre lo que el obrero produce para reproducirse como obrero y hay un plus, una ganancia que va al bolsillo del capitalista, ¿sí? Y ahí el capitalista ríe. O sea, satisfacción. Ahí, Marx habla de la satisfacción ahí. Como el joven Marx en los escritos de juventud tiene un texto maravilloso, en uno de los últimos escritos de juventud, que dice que el capitalismo se presenta como pudiendo comprarlo todo. Pero hay una cosa, dice Carlos Marx, no Freud, ni Lacan, ni ninguna revista de actualidad amorosa. Carlos Marx dice, hay una cosa que el dinero no puede comprar. Hay una cosa ante lo cual el capitalista choca permanentemente porque hay algo que no se puede comprar, ¿sí? Es imposible comprarlo. Y ahí las personas se angustian. Bueno, lo único que no se puede comprar, dice Carlos Marx, repito, Carlos Marx, dice, lo único que no se puede comprar es el amor. Dice eso. No Freud, ni Lacan, ni ningún psicoanalista, ni ningún psicólogo, Carlos Marx. En escritos de juventud de Carlos Marx. Lo único que no se puede comprar, felizmente, es el amor. Porque si se pudiera comprar el amor, no existiría poesía, no existiría literatura, no existiría pintura. ¿Sí? No existiría el arte si el amor se pudiera comprar. Es gracias a que el amor no se puede comprar que existe todo eso. Osvaldo, insiste una pregunta, a ver si podés, si tenés ganas de contestarla, que es la diferencia que vos ves entre el psicoanálisis y la psicoterapia. Te la vuelvo a insistir porque es una pregunta que entre nosotros... Mire, sí, ese muchacho que había hecho esa pregunta, mire, Freud lo dice claramente, la psicoterapia para el pueblo conserva exactamente su base, es la misma que del psicoanálisis más puro, ¿sí? Porque esto es un debate a veces con muchos psicoanalistas, no todos. Psicoanálisis no es el confort burgués de un diván. Esto, si no, los colegas que trabajan en hospitales, ahí no hay ningún diván. Los que trabajan en comunidades terapéuticas, comunidades
trabajo psicología comunitaria, ¿sí? Ahí no habría nada del análisis. No. El análisis es lo analítico es una determinada posición de aquel que ocupa ese lugar, que puede proferir algo que valga como interpretación para alguien. Y puede haber, como dice Eric Lorán, una interpretación una, que sea inolvidable para la vida de la persona. Inolvidable. Y ese Freud, ¿sí? Perfectamente, y que no es necesario, ¿sí? Que tenga que haber un diván, ¿sí? Y que efectivamente en la práctica, en los hospitales, en los centros de salud, en la llamada psicología comunitaria, efectivamente alguien con análisis suficiente y con formación analítica puede hacer una interpretación, ¿sí? Puede formular un dicho que valga como interpretación. Yo les voy a contar algo, y con esto quiero concluir, porque necesito almorzar, porque tengo que seguir atendiendo. Muy bien, me acaba de decir algo, no se puede comprar ni el amor ni la vida. Claro, muy bien. Otra referencia a la frase de Marx sobre el amor. Miren, yo tuve una experiencia de análisis, en mi último análisis, que duró 23 años, mi último análisis, una experiencia que les voy a contar mínimamente, yo como analizante, para que ustedes vean esta cuestión de que el confort burgués no garantiza que haya un análisis. Alguien puede estar sentado en un sillón, el paciente en el diván, hablando durante 1000 años, y ahí no puede no haber análisis. Depende de la posición del que esté guardando, si hay regla de abstinencia, si hay deseo al analista, etc. ¿Sí? Yo llego a donde vive mi analista, el último analista, que no era en Buenos Aires, era en París, Jacques Alain Miller, con quien me analicé 23 años, llego y me encuentro con que él llegó para analizarme, con que él estaba internado por un problema gástrico menor, pero que lo habían tenido que internar. Sí, entonces, bueno, ese día mismo le mando un WhatsApp diciéndole yo, preocupado, le había venido a buscar una ambulancia, bueno, quería saber cómo estaba internado, estaba preocupado yo, y aparte, a mí estaba muerto de frío, era pleno enero, estaba congelándome, me la pasaba de café en café. Entonces le pregunto cómo está esto, y él me responde que está bien, están haciendo tratamiento, se está mejor, y que me dan el horario de sesión. ¿Sí? Horario de sesión. ¿Está internado? Sí. En el hospital público, el hospital tal y tal, como si fuera el Hospital Fernández, un hospital más o menos como el Hospital Fernández, piso 9, de gastroenterología, a tal hora, la sesión de análisis. Tuve la suerte que de donde yo estaba parando, un hotel, ese hospital estaba a 4 o 5 cuadras, voy, llego, efectivamente, llego a la habitación, golpeo la puerta, me hace pasar, entro, me saluda y me hace sentar en una silla. Me siento en una silla mirando una pared, y él se levanta de la cama, porque estaba en la cama, con pijama, estaba internado, y se sienta atrás mío, en una silla de metal, de hospital. Bueno, así ocurrieron 15 sesiones, 15 o 16 sesiones fueron de ese modo. ¿Sí? Todas las sesiones que tuve fueron en el hospital. ¿Sí? Ustedes saben que en un hospital, una habitación de hospital, entran en cualquier momento
entran los enfermeros, los médicos, los mucamas, mucamos, entran y salen sin pedir permiso, entraban a tomarle la presión, sacarle sangre. Bueno, la sesión seguía, ocurriera lo que ocurriera. ¿Sí? Terminaba cuando era, ahí dejamos. Yo me levantaba, salía y me iba a sentar o a la sala de espera de gastroenterología, o si tenía un rato más largo me iba a la cafetería porque hacía un frío espantoso y me quedaba tomando café, o en una silla que él había puesto adelante de su consultorio. Cuando llegaba la hora, pegaba el grito y decía, ¡Osvaldo! Gritaba, y yo escuchaba, desde el pasillo entraba a la sesión. Otras veces lo he acompañado en los paseos que él hacía cuando ya estaba mejor, los últimos días, me llamaba entre sesión y sesión, como mientras estaba haciendo como sala de espera, digamos, porque él es un hombre le interesa mucho la cuestión social, entonces estaba lleno el hospital de musulmanes, con sus ropas. Los musulmanes, cuando van a internarse, van con toda la familia. Yo no sabía eso. Van mujeres, hijos, suegras, suegros, hermanos. Y él se metía en las habitaciones y hablaba con toda la gente, preguntando dónde vivían, tenían trabajo, si los chicos estudiaban, qué iban a hacer, bueno, de su vida, qué pensaban para el futuro, cómo se sentían tratados en Francia, bueno, y yo escuchaba, digamos, lo que él les preguntaba y lo que la gente le contestaba, y como es muy amable, la gente le contestaba con mucho gusto, y él muy curioso, un tipo muy curioso, muy preguntón, interesarse y qué diagnóstico tiene, y qué tratamiento, etcétera, etcétera. Bueno, esas sesiones yo tengo interpretaciones inolvidables para el resto de mi vida, que fueron durante ese periodo de esas 15, 16 sesiones. Así que, como ustedes ven, no estaba el diván ni nada de todo eso otro, ¿no? Sí, me dice, ¿fue psicoanálisis? Sí, absolutamente. Yo terminé, hice el final de análisis con él, con Miller. Sí, Miller es un fuera de serie. Podría ser parte de la PPG también, porque nosotros tenemos esas cosas también a veces. Eh, lo que lo que no aparece, pero que aparece, por lo menos que yo leo, es la diferencia. Claro, continué en la posición de analista, sí. Bien. No sé qué otra cosa aparece. Bueno, si no vamos dejando, que así puedo comer. Bueno. Yo no estoy escuchando nada, ¿eh? No. Ah. Muchísimas gracias, buen provecho. Muchísimas gracias. Parece que Tengo que Clara atender hasta no... la noche, si no como ahora. Bien, parece que Clara se desconectó. Gracias. A ver si podemos volver a... Bueno, mando un beso muy grande a Clara y a todos los colegas de la institución. Los felicito por el trabajo que sé que vienen haciendo hace tantos años y que recogen una tradición muy importante en la República Argentina con
grandes maestros, realmente valiosísimos, de lo mejor por su posición y su ética. Así que muchas gracias por la invitación. Realmente para mí ha sido un placer muy grande. Espero que se haya podido escuchar lo más que se pueda haber escuchado, ¿no? Bien. Bueno, decime cuándo salgo. Bueno, ya estamos. Bueno, gracias. Adiós Hasta a luego. todos. Te agradezco mucho